es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, dice la palabra, ¿verdad? Ciertamente así es. Bendecimos a nuestra sección allá atrás en inglés con sus traductores. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por esta oportunidad que tú me das semana tras semana de usar esta plataforma, Padre, de usar este altar, Padre, para abrir tu palabra, Señor, y instruir a tus ovejas, Señor. Aleluya. Tú me dijiste un día que si te amaba, que alimentara a tus ovejas, Señor. Y aquí estoy, Señor, delante de ti. Sin ti nada puedo hacer. Ciertamente yo lo sé, Señor. Solamente tu Espíritu Santo, el que me da la capacidad de alcanzar, de hablar, me da sabiduría, me da iluminación de la palabra. Dependo de ti, Señor. Te pido que todo lo que yo haga hoy, Señor, sea espíritu y vida en los corazones de mis hermanos que están escuchando por las plataformas y los que están aquí, Señor, en las clases presenciales, Señor. Úsame y que todo lo que compartimos, Señor, sea almacenado en un lugar especial donde ellos puedan, Señor, almacenarlo y accesarlo cada vez que el Espíritu Santo lo traiga a su memoria. Te lo pido a ti, al Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, amén. La semana pasada estuvimos hablando del reino milenial de Cristo. Wow, yo tenía ganas ya que llegara. Estoy loco que llegue. Ya antes yo decía, me voy para allá, ahora estoy, no, que venga abajo, yo lo espero acá abajo. ¿Qué aprendimos nosotros del reino milenial la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? El conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra, ¿verdad? Sí, qué lindo. Eso es uno. Thank you. ¿Qué más? ¿Cuándo va a ocurrir en el orden cronológico? ¿Cuándo ocurre el reino milenial? ¿Alguien se acuerda? Luego de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Comienza el reino milenial de Cristo. ¿Dónde? ¿En el cielo? En la tierra. Wow, hablamos del trono de un señor que empieza con la letra D. ¿Se acuerdan? ¿El trono de quién? Del rey David, ¿verdad? Y vimos la genealogía, ¿verdad? Dios los bendiga, qué bueno verlos. Vimos la genealogía en Mateo 1. ¿Se acuerda que Mateo 1 lo primero que hace es que habla de la genealogía de Cristo? ¿Y que se acuerdan que decía el capítulo 1, verso 1 sobre Jesús? Jesús, hijo de ¿quién? De David y de Abraham. Las dos simientes. Wow, qué lindo. Así que ¿qué más aprendimos de los animales y las fieras salvajes? ¿Qué vimos en el reino milenial? Ya no serán carnívoros, qué bien. Va a haber una armonía, ¿verdad? Entre diferentes especies, no se van a atacar, no van a ser territoriales y aún los niños podrían apacentarlos, ¿verdad? Habría algo que decía que podía meter un niño en la mano, ¿verdad? En una guarida de serpientes, ¿verdad? Y no le pasaría nada. O sea, qué lindo, ¿verdad? Va a ser un tiempo increíble, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a estar reinando aquí con un cuerpo corruptible o un cuerpo glorificado. Vamos a ver. Glorificado, muy bien. Y las personas que sobrevivieron la gran tribulación y no se fueron en el rapto, ¿qué cuerpo van a tener? Un cuerpo mortal y corruptible, ¿sí? ¿Vieron eso? ¿Sí? Ok. Está bueno porque no entré en ese tema porque por factor tiempo, pero va a ser interesante, ¿verdad? Una hermana me hizo una pregunta interesantísima, Luciano, interesantísima. Y era que si la gloria de Dios iba a estar manifestada en el templo, ¿verdad? En el monte de Sión, ¿verdad? Que hablamos de que iba a ser una montaña, el tabernáculo de Dios iba a descender a la tierra y de ahí iba a reinar Jesús, ¿verdad? En el trono de David. Y vimos, y una hermana me dijo, y esas personas que están en cuerpo corruptible no pueden ir a Jerusalén, ¿no? Y yo le dije, wow, ¿por qué no? Porque estarían en la presencia de Dios y tienen cuerpo corruptible. Y yo le dije, así mismo es. Buena observación, ¿verdad?
Por eso es que el sistema sacrificial se va a iniciar de nuevo durante el tiempo de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Moisés cuando subió al monte de Sión, de Sinaí? Y le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y le dijo, el que me ve muere. Y le dijo, escóndete en esa piedra. Y cuando pase verás mi espalda, ¿verdad? ¿Sí? Y hablé del sacerdote, el sumo sacerdote, cuando hacía el sacrificio y entraba al lugar santísimo, tenía que meter el incensario ahí de cabeza. No podía ser ligero, porque cuando entraba, lo único que lo protegía de la gloria de Dios, como un ser mortal, era el humo. Y las instrucciones del levita era esa, que tenían que entrar con el incensario, ¿verdad? Y llenar el lugar santísimo del humo, para protección de ¿quién? Del sumo sacerdote. Porque tenía que haber un velo entre el hombre mortal y ¿qué? La gloria de Dios, ¿sí? Entonces la pregunta viene de ahora, hago todos esos ejemplos. Cuando Moisés estaba delante de la zarza que ardía, le dijo, quítate los pies, las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas santo es. Si en el reino milenial nosotros estamos en cuerpo glorificado, y el sistema sacrificial antiguo, como Cristo no había muerto, el Cordero de Dios, era un sistema imperfecto. No hacía remisión de pecado. Lo que hacía es que te cubría para tú poder ministrar ante un Dios santo. ¿Sí? ¿Sí? La pregunta que me hizo esa hermana era muy buena. Yo creo que fue Annette. Y me dijo, pastor, ¿y qué tienen que hacer? Ellos no pueden entrar ahí, número uno, a menos que sean salvos, o si entran, obviamente si son salvos van a tener que ir con un sacrificio, porque la gloria de Dios los va a matar. ¿Qué más podemos hablar del reino milenial? Va a ser un tiempo lindo, ¿verdad? Aquí en la tierra, donde nosotros vamos a ¿qué? A reinar juntamente con Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan la parábola que enseñó Jesús? Y le dijo, a este que fue fiel, me fue fiel con 5 de estas monedas, yo le entregaré también 5 ciudades para que gobierne, ¿vieron? Nosotros, en base a nuestra fidelidad, Dios nos va a poner como alcaldes, gobernadores, ¿verdad? Y luego nos vamos a poner como jueces también. Entonces, es por eso que, Jimmy, Dios te bendiga, que el Señor nos dice, ustedes son una nación santa, escogido de Dios, ¿verdad? Son príncipes y jueces, ¿sí? Y tú dices, wow, qué exagerado Dios, yo no me veo como eso. No importa cómo tú te veas, es lo que eres, ¿sí? Entonces, es en ese cumplimiento del reino milenial es que vamos entonces a ser príncipes, porque vamos a coheredar con Él, vamos a reinar juntamente con Él. La tierra va a estar poblada todavía, en una cantidad mucho más reducida, obviamente, pero nos colocarán en diferentes sitios para gobernar sobre las naciones y las ciudades. Y luego nos van a poner a juzgar en una parte activa, ¿verdad? En el juicio de las naciones. Qué bueno. Ok, entonces, ¿alguien tiene una pregunta de la clase de la semana? Es respecto a esas personas pues que sobreviven la gran tribulación, ¿verdad? Que no van a tener el cuerpo glorificado, pero esas personas que no se pusieron la marca, esa es la pregunta, no se pusieron la marca, pero tampoco aceptaron a Dios como su Salvador. Sí, eso es una de 2 condiciones. O vivían en una región, acuérdate que la Biblia dice que es un imperio mundial, ¿verdad? Pero tiene que haber partes donde ese imperio no cubra, ¿verdad? Y habrá gente de sitios remotos donde, ¿cómo tú vas a enfatizar esa ley, ¿verdad? En un sitio bien remoto, ¿verdad? Es un poco difícil. Va a haber gente, por ejemplo, cuando estudiamos a Daniel y vimos todos los imperios, el imperio romano, el greco de Alejandro Magno, de Babilonia, ¿sí? De Roma,
eran todos ¿qué? Imperios mundiales, pero sabemos, se le atribuye a un imperio mundial, pero obviamente habían regiones del mundo que ese imperio no cubría. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando hablamos de un reino mundial, ¿verdad? Tenemos que entender que sí, va a ser mundial, pero va a haber zonas, ¿verdad? Que no va a cubrir. De hecho, en Apocalipsis dice que el anticristo va a estar en guerra con varios reyes del occidente. O sea que todavía no tiene control absoluto, ¿verdad? De todas las religiones. Sin embargo, se le atribuye el título de ¿qué? De un reino mundial, ¿sí? Porque funciona como tal. ¿Ok? Y por eso Satanás, ¿dónde va a estar Satanás durante esos 1000 años? Va a estar en el abismo. ¿Cómo va a estar? Atado. ¿Por qué atamos? ¿Por qué la Biblia siempre ata? ¿Por qué Jesús no lo coge y le dispara con un M16 y lo mata y le mete un granadazo? Porque él es espíritu y los espíritus no tienen cuerpo, no son mortales, ¿verdad? Son seres eternos, ¿verdad? Entonces Dios que los amarra o los encarcela, ¿sí? Así es. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Todo tiene su lógica, ¿verdad? Y su razón de ser, ¿verdad? Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Ok, bueno, vamos a la lección de hoy. Hoy estamos en la lección número 23. Estamos estudiando, cada lección es un estudio escatológico. Wow, una palabra de domingo, un viernes por la noche que estamos fundidos. ¿Qué significa escatología? ¿Alguien sabe? ¿De la profecía o el estudio del tiempo del fin? ¿Ok? Por eso todas estas lecciones que hemos estado dando, como yo creo que empecé como en la 16 o 18 y ya vamos por la 23, me faltan 2 más. Acuérdense en que no todo en la Biblia es en orden cronológico, ¿verdad? Acuérdense de eso, solamente cuando Juan dice, y después de esto vi esto, es que está en orden cronológico, ¿ok? Bueno, pues vamos para encima, así nos ayude Dios. Ok, el objetivo de la lección de hoy es conocer la justicia de Cristo hacia aquellos que rechazaron a Cristo y conocer el carácter e identidad de las ovejas de Cristo. O sea que hoy vamos a conocer cómo Cristo va a hacer justicia a aquellos que los rechazaron. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice la Biblia que Él no condena a nadie, sino que nosotros nos hemos condenado a nosotros mismos cuando cuando lo rechazamos. Es como si yo te diera un don, un regalo, y tú no lo coges, ¿verdad? Vamos a decir que, Jimmy, que te lleve una Raptor del año, una Pico Raptor de esa, con todos los power, nueva del año, te la pongo allí con el control remoto, toco el timbre, Jimmy, esto es para ti, ¿verdad? Y tú salgas para afuera y digas, yo no quiero eso. Tú también oyes, dos, tengo que comprar dos. Ok, ya sé que es dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo te llevo ese regalo y todo eso y tú dices, mira, es que yo no quiero ese regalo, eso no me gusta. Entonces ahí llamamos a Hodges y Hodges viene y se lo lleva. Pero lo rechazamos, un don, ¿verdad? Un don, un regalo tan lindo como ese, lo rechazaron. Yo sé que Jimmy no lo va a rechazar, así que no sueñe. Pero eso es lo que hacemos cuando rechazamos a Cristo. Entonces la Biblia dice que nosotros mismos nos condenamos, ¿verdad? ¿Al qué? Al rechazar a Jesús. ¿Cuál es el espíritu anticristo en el mundo? ¿Se acuerdan de eso? El espíritu de anticristo no es algo nuevo. El espíritu anticristo existe desde que empezó esta guerra épica, desde Génesis, ¿sí? El espíritu de anticristo es aquel espíritu que niega la deidad de Cristo. Acuérdense en eso siempre, ¿sí? El espíritu, la persona o el espíritu que niega la deidad de Cristo, ese es espíritu anticristo, ¿ok? Y hay muchas versiones de Biblias modernas que niegan, le han removido. Aún la NIV tiene 26 versos removidos y hay unas versiones más nuevas que esas que ya el nuevo orden mundial lo sacaron, lo llaman otra cosa, ¿sí?
ese es el control que tienen los globalistas hasta sobre la palabra de Dios. Imagínense en eso. Le sacaron el nuevo orden mundial para que entonces los cristianos no puedan decir, mira, lo que tú estás haciendo ahora, la Biblia dice esto sobre eso. ¿Sí? Ok, so, vamos a ver cómo Dios, Cristo juzga, ¿verdad? Porque Él es el juez. Él vino como cordero, pero ahora está como juez y viene como rey. Son las tres unciones, la triple unción de Cristo. ¿Ustedes han oído eso? La triple unción de Cristo. ¿Alguna vez? Esas son las tres. Vino como cordero, ¿sí? Está como juez y como rey. ¿Ok? Y como jueces también hace la función de intercesión, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Okay? David, ¿por qué le dicen hijo de David? Porque David también tenía una triple unción. ¿Sí? ¿Vieron qué lindo eso? Era pastor, guerrero y rey. ¿Vieron eso? Una triple unción. Por ende se le llama, también se le atribuye hijo de David. Amén. Ok, ¿cuál es el pensamiento central de hoy? En el juicio de las naciones, la justicia de Cristo se manifestará para con aquellos en relación a su trato con Israel. Ok, vamos a ver dos aspectos aquí. Vamos a ver un aspecto de cómo Jesús juzga a los que los rechazaron y a los que no los rechazaron. Y también vamos a ver una segunda parte de cómo Jesús trata a aquellos que han tratado mal o bien a Israel, ¿sí? ¿Ok? Eso es otro aspecto que vamos a ver hoy. El texto central que vamos a estar enfocados se encuentra en Mateo 25:40. Y dice así, dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ahí vamos a ver de qué ustedes creen es el contexto de este verso de Mateo 24. Ese es Jesús hablando. ¿Qué contexto ustedes piensan que pueda tener ese versículo si lo han leído antes o cuando han leído el capítulo 25? Pero este específico que nos habla de ciertos digo, cuando dice de ciertos digo, es un doble énfasis, ¿verdad? De verdad. Y dice que en cuanto le hiciste esto, hiciste uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son? ¿De qué nacionalidad es Cristo? Terrenalmente es judío. ¿Y quiénes son sus hermanos? Sus hermanos judíos. ¿Eh? Entonces, Jesús, el contexto de este verso es diciéndole, ¿verdad? Diciendo, como tú tratas a mis hermanos los judíos, lo está haciendo como si fuera para mí. ¿Vieron eso? Ese es el contexto de ese versículo, ¿verdad? All right. Pues ya vimos el objetivo, el pensamiento y el texto central. Vamos a la introducción. De calle, cuando hablamos de juicio, se está tomando una determinación, ¿verdad? Y se está sentenciando, es parte de un proceso jurídico, ¿verdad? En Malaquías 3:18 dice esto, entonces os volvéis y decidiréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea que en la Biblia usted va a encontrar muchos versos, ¿verdad? Que establece, que distingue el trato de Dios hacia qué, el justo y el injusto, el creyente y el impío, ¿sí? El judío y el gentil, ¿sí? Ese patrón usted lo va a ver a través de toda la Biblia, ¿ok? Donde los justos entran en el reino de Dios, mientras que los injustos son condenados eternamente. Pero antes de ser condenados tienen que ser juzgados, ¿sí? Dios no va a enviar a nadie al infierno como hace la gente aquí. Te vas para el mismo infierno. Usted escucha a la gente decir eso, ¿verdad? Pero eso no es así. Dios es un Dios justo y aún en sus juicios son justos, dice la Biblia. Él nunca
te va a condenar a menos que te haya juzgado y advertido de antemano. ¿Se acuerdan de cuando David traía el arca del pacto en una carreta que no se suponía que lo traía en una carreta? Cuando se lo quitó al rey filisteo, ¿sí? Y aquel hombre, cuando cogieron una piedra, el arca fue a caerse y lo agarró. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Murió. ¿Se acuerda del nombre? Y los levitas estaban autorizados para tocar ese arca. Y había ni siquiera tocarlo, había que agarrarlo por los mangos. Aún los levitas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pero tú me dices, pastor, pero él estuvo, ese arca tuvo meses en el templo pagano filisteo, ¿sí? De Dagón, ¿se acuerdan? Y los filisteos lo tocaban y no se morían. ¿Por qué no se morían los filisteos? Porque no tenían conocimiento. Dios es un Dios justo. Él solamente te va a juzgar en base a lo que tú conoces. ¿Sí? Ok, muy bien. Así que la justicia divina de Dios se aprecia también en la recompensa que se le otorga a quienes hacen acciones de misericordia a los necesitados. Vamos a entrar en esto en la clase. Él también le da galardones. La fe no es por obra, ¿sí? Pero vamos a ver la distinción ahorita, cuando entremos en la clase. Estas buenas obras son de esperarse. ¿Por qué? De los hijos de Dios, porque es el fruto de aquellos que son de Cristo. ¿Verdad? Entonces, en el juicio de las naciones, como introducción, serán todos juzgados por Cristo y los injustos se identificarán como ¿qué? Como cabritos. Y tendrán que rendir cuentas sobre cada oportunidad que tuvieron para hacer el bien, sin embargo, no lo hicieron. ¿Ok? So, ¿qué te está diciendo eso? Que en el juicio de Dios va a haber dos secciones, como aquí, ¿verdad? A la derecha van a estar las ovejas y a la izquierda van a estar los cabritos. Y cuando los sentencian al infierno van a ser en fricasé. ¿Ok? Pero ante el trono de Dios y el juicio de las naciones van a haber dos grupos, los redimidos y los injustos. Los redimidos siempre a la derecha, es el lugar de honra de Dios, ¿sí? Y a la izquierda, los cabritos, ¿sí? Por eso es que yo soy izquierdo toda la vida en la cultura boricua. ¿Tú eres izquierdo? Pues los zurdos no entran al reino de los cielos. ¿Ha oído eso? De ahí vamos a ver de dónde sale ese refrán. Es un refrán, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está diciendo, aquellos que están a la izquierda, los cabritos, esos no entran en el reino de Dios. De ahí sale ese refrán pueblerino. Interesante, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? La Biblia establece claramente que la entrada al reino de Dios es otorgado por derecho legal a los hijos del rey como herencia y no por las obras. ¿Sí? Usted no puede hacer obras para ganarse el reino de Dios. ¿Sí? Porque usted es una hija o un hijo del rey. Nuestro Abba Padre ejerce su paternidad sobre nosotros y fuimos adoptados. ¿Sí? Fuimos adoptados. ¿Sí? Al olivo de Abraham. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, la ley y Cristo vino ¿por quién? Por los judíos, no por los gentiles. ¿Sí? Y fuimos injertados. Y no somos esclavos ni empleados de Dios, ¿sí? Sino que somos hijos y hijas. Qué lindo, ¿verdad? Wow. Entonces, por eso es que tu entrada, si usted y yo llegamos a entrar al reino de Dios algún día, y esperamos que sí, espero que me vean allí por lo menos. ¿Sí? Entonces, porque no hay nada seguro. El que está firme, ¿qué dice? Mira que no caiga, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? La entrada al reino se otorga no porque tú hiciste buenas obras, es porque eres de sangre real. O eres princesa o eres príncipe. ¿Tiene lógica eso? Por eso es que usted no puede entender
la Biblia si usted no entiende lo que es una monarquía y cómo opera una monarquía. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él no habló de religión. ¿Qué Él habló? El reino de mi Padre. El reino de Dios es como esto. El reino de Dios es como esto. El reino como el hombre que encuentra aquel tesoro. El reino de Dios es como la semilla que se planta. Sí, entonces viene su enemigo y siempre así. El reino de Dios es así. El reino de Dios está entre vosotros porque Él estaba ahí. Y Él representaba que Él era el príncipe del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, si usted no entiende lo que es una monarquía, usted nunca va a entender el reino de Dios. Y la Biblia nunca le va a hacer sentido si usted no entiende cómo opera una monarquía. Por ejemplo, nosotros espiritualizamos, Dios es Dios soberano, todopoderoso. Y dice que toda palabra que sale de su boca, ¿verdad? No tornará vacía, sino hará aquello por la cual fue enviada. ¿De dónde viene ese término? Ese contexto, ¿de dónde viene? Porque los reyes decretan y lo que diga el rey, que sale por su boca, eso se hace. No hay pero, no hay perdón, no hay, una vez, aunque sea para tumbarle el cuello a su propio hijo, una vez decreta, va a morir su hijo, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros adoptamos unos versos y los repetimos y creemos que se está aplicando en un sentido y en realidad, in reality, we're applying it in another level because it has to do with a monarchy and a king decrees, okay? Y los reyes decretan, ¿sí? Es un ejemplo, okay? So, you and I will enter the kingdom of God not because we do good works. No vamos a entrar por buenas obras, sino vamos a entrar porque somos hijos del rey. ¿Le hace sentido eso? Sin embargo, la religión no le enseña eso. Cuando usted va a una iglesia y se convierte, le empiezan a hablar de Jesús y de la iglesia y de la iglesia y de la iglesia y nadie menciona el reino de Dios. Dicen el reino de Dios, manda. Y tú no entiendes el concepto, ¿sí? Y mira dónde lo estamos viendo todavía. En el último capítulo de la Biblia, todavía estamos hablando del reino de Dios, ¿sí? Y Jesús empezó a hablar de eso desde un comienzo, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento se menciona por los profetas, ¿verdad? Ok. So, usted va a entrar porque usted es hijo o hija. ¿Se acuerdan en Apocalipsis aquellos que se pararon de frente, ¿verdad?, al portón del cielo y dijeron, Señor, Señor, ¿verdad?, en tu nombre hice esto, en tu nombre reprendí demonios, impuse mano y sanamos a los enfermos. Yo me imagino que le sacó el pedigrí, el resumen. Yo soy hijo de Gigi Ávila. Yo soy tío, el Papa es tío mío, ¿sí? Yo hice un orfanatorio, yo le cargué la bolsa a aquella viejita de casa, yo le compré un bombón a aquel nene. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartaos de mí, jamás los conocí. Ese es un caso clásico de lo que estamos hablando aquí. Usted va a entrar al reino de Dios porque usted es hija o hijo, no por las obras. ¿Sí? Es un caso contundente. Lo que usted haga aquí en la tierra no le sirve de nada para ganar brownie points con Dios. ¿Sí? Usted va a entrar por los atributos de ¿quién? De Jesucristo. ¿Sí? Cuando yo llegue allí y San Pedro esté ahí, knock, knock, who's there? ¿Sí? It's me, Pastor David. Pastor who? Pastor David. You know, tú sabes que su papá era pastor, que él era pastor de jóvenes, que pastoreó Evangelio de Amor, ¿se acuerdan? No tengo idea quién es. Yo, pero mira, yo hice esto y yo hice aquello, ¿sí? Lo siento, no está en la lista aquí, ¿sí? O sea, yo no voy a entrar por las obras, ni mi pedigrí espiritual, o porque yo crea que camine sobre el agua, ¿sí? O que yo sea, que adquirí la perfección, como hacían los fariseos, ¿sí? No, usted va a entrar por quién. Diferente hubiera sido si me preguntan, ¿y usted quién es? Y yo le digo, tu hijo.
tu hijo David. ¿Y por qué tú crees que yo debo abrirte la puerta para que entre en mi reino? Y yo le voy a decir, no por ningún atributo mío, sino por los atributos de Cristo, que son adjudicados a mí como creyente. Y después, con el control remoto, abren aquel portón de perlas. Entra. ¿Sí? Los hijos tienen entrada al reino. ¿Sí? Porque tienen el DNA, la sangre de Cristo y fuimos adoptados. Usted no entra al reino por las obras. Es porque usted es hija o hijo de Dios. Estoy dando la clase, cuando llegue allí ya nos vamos corrido porque ya en la introducción me fui profundo. Ok. All right. So, una herencia no es el pago de una acción realizada. Es un regalo concedido que no puede ser intercambiado. Por eso es que cuando un familiar suyo, su papá, su mamá, su abuelo muere y le deja una herencia, esperamos que le deje algo, ¿verdad? La Biblia dice, maldito el hombre que no le deja a sus hijos una herencia. No deudas, una herencia, ¿sí? La Biblia lo dice, que es maldito el hombre que no le deja una herencia a sus hijos, ¿verdad? Entonces, la herencia no es un pago por las buenas obras que hiciste. La herencia es tu derecho legal, ¿verdad? Es un don, el deseo de tu familiar, de tu padre o tu abuelo que te dejó, ¿qué? Una herencia, y eso no es intercambiable, ¿sí? Es el deseo del que murió, de que tú heredaras mi carro, la yegua potrona aquella de la finca, ¿sí? Mi televisor OLED LG de 80 pulgadas, ¿sí? No sé, etcétera, etcétera. Eso no fue porque tú fuiste bueno o malo, o porque hiciste o no hiciste. Eso es tuyo, te es transferido a ti, como parte de tu herencia, ¿sí? Y lo que aquí tenemos 2 CPA que practican la herencia y saben que le toca igual a todo, bueno o malo, le toca una parte, ¿sí? Por ende, es un don, ¿verdad? Entonces, una herencia no es el pago, sino es concedido y no puede ser intercambiado. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, está infiriendo, ¿verdad? También seremos, ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo, que es ¿quién? Nuestro hermano. ¿Sí? Herederos de Dios, coherederos con Cristo, porque Él es nuestro hermano. Le toca una parte a Él y una a nosotros. ¿Sí? Porque ese es el reino de nuestro Padre. ¿Vieron eso? En el cielo también en parte iguales. No como en los Estados Unidos. ¿Ok? Si es que padecemos, mira la condición, porque ya todo el mundo se montó en el barco. Eso es lo que no me gusta del evangelio moderno de hoy. Se empiezan a atribuir cosas porque leyeron y a decretar cosas que leyeron en el principio del verso y lo dejaron ahí, pero no leyeron el resto del verso. Pero como yo soy politically correct, ¿verdad? Políticamente correcto, yo pongo todo el verso, ¿verdad? El contexto completo. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, ¿qué? Padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. No te montes en la guagua. Tú tienes que sufrir. ¿Sí? Este sacrificio en la cruz, a ti y a mí no nos costó nada, nada. A Él le costó todo, ¿sí? Pero la glorificación, la salvación no nos costó nada. Porque viene a nosotros por medio de gracia, por medio de la fe, ¿sí? En Cristo. Pero la glorificación final, papá, esa te va a costar. Esa es la que, si quieres seguirme, carga tu cruz, niégate a ti mismo, acepta la persecución, ¿sí? La burla, ¿sí? La vergüenza.
y que padezcas por la causa de Cristo. Amén. A esos, entonces, si tú padeces juntamente con Él, también reinarás juntamente con Él, ¿verdad? No porque eres bueno, ni porque eres malo, es porque eres hijo y eres hija. Wow. Si usted puede entender ese concepto, yo me crié en el Evangelio, mi papá era pastor pentecostal, en ningún momento nadie me dijo eso. Nadie me explicó ese concepto. Si usted, como recién convertido, usted que está empezando a caminar a Dios, usted entiende lo que es el reino de Dios y usted entiende que usted es hija e hijo, y esto no se trata de religión ni de denominación, sino que Él es el Padre y tú eres su hijo. Por eso que las iglesias cancelan a la gente. Tú tienes que vestirte igual que yo. Tú tienes que hablar igual que yo. Te tienes que peinar igual que yo. ¿Sí? No te puedes maquillar, no te puedes peinar, no te puedes cortar el pelo, no puedes, ¿qué? Afeitarte las piernas. Nada de eso. ¿Por qué? La religión busca uniformidad, busca cambiarte desde afuera hacia adentro. Y esos son cambios que no duran. Por eso la gente no dura en esas congregaciones. En cambio, Jesús, cuando tú aceptas a Cristo, tu espíritu es lo único que acepta a Cristo. Tu alma y tu cuerpo todavía ni se han enterado. Y tú pactaste con Dios ahí un domingo o el día que aceptaste a Cristo y llegaste a tu casa y tú te sientes livianito porque tus pecados fueron perdonados. La imagen de Dios ahora está en tu espíritu y algo dentro de ti despertó. Pero ahora tienes que bregar con los otros dos señores, que es tu voluntad. Yo no voy a hacer eso. ¿Qué? Tú no me pediste permiso cuando aceptaste a Cristo aquel día. Que yo voy el domingo a la iglesia, que yo voy a hacer eso. No, jamás. Vamos para el jangueo. ¿Sí? Entonces, lo único que aceptó a Cristo fue tu espíritu. Y de aquí a que tú seas glorificado, desde ese momento el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en ti. Para que tú entierres el viejo hombre, como yo dejé el mío enterrado en Jobos, ¿sí? El día que me bautizaron allí en las aguas de Jobos, se lo dejé allí en el patio de la doctora Llanes, allí tirado. Y el domingo cantaban una canción que yo decía, yo no quiero volver lo que antes fui. ¿Sí? Yo no quiero ese viejo hombre manifestándose en mí ya. Yo lo di muerte, lo enterré, le hicimos un servicio fúnebre. He aquí soy nueva criatura, ¿sí? Entonces, serán que reinarán con él y serán coherederos aquellos que sufren por la causa de Cristo. Amén. En este cristianismo moderno, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué? Voy a ir al servicio. Que me vea el pastor una vez al mes y voy en coche. ¿Y qué voy a hacer eso? No, chacho, yo no voy a hacer eso. Yo no creo en esa parte de la Biblia, yo no creo. Entonces, no cojas pon ahí. No coges pon ahí. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque no está reinando Cristo en ti, como dijo Pablo. Ya no reino yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la importancia de que nosotros, cuando veamos un verso que nos da una bendición, que lo cualifiques hasta el final y vea que está sujeto. Casi todas las bendiciones en la Biblia están condicionados. Hay bien poquitas. Una de ellas es, clama a mí y yo responderé. ¿Ve? Es una promesa de Dios que yo se lo enseño a mis hijos, a mis nietos. En cualquier momento que tú tienes un problema, di, Jesus, clama el nombre de Jesús, ¿sí? Porque la Biblia dice que todo aquel que invoque su nombre hallará auxilio, pronto auxilio, ¿sí? Salvación, ¿sí? No está condicionado a nada. Por eso aquel hombre gritó, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sí? Esa palabra no está condicionada a nada, ¿sí? Pero la mayoría de las promesas bíblicas están condicionadas y usted no puede leer la primera parte y decir, oh, gloria a Dios, siento una bendición encima, porque eso es todo emoción. No, lea
usa la razón y dice, espérate, esto no aplica a mi vida porque esto yo no lo hago. Esto no es para mí. ¿Sí? Ok, y te baja de la guagua. No, son gelados. Ok. So, Cristo es justo como rey y también como juez, ofreciendo el mejor galardón para aquellos que le obedecen. Oh, my God. ¿A qué hijo tú le das desobediente? ¿Cuántos regalos tú le compras al hijo desobediente? Yo espero que ninguno, porque lo está malcriando. Usted tiene que condicionarlo, ¿verdad? A unas tareas, ¿verdad? A un comportamiento satisfactorio y usted le compra un regalo para afirmar un comportamiento positivo, ¿sí? Entonces así es Dios también, que es nuestro Padre, ¿sí? Y Él tiene galardones para aquellos que, ¿qué? Que le obedecen, es una palabra. En la iglesia de hoy, del siglo XXI, es una mala palabra, ¿sí? Yo no voy a hacer eso. Dios me entiende. Es lo que yo siempre escucho. Yo puedo pecar y hacer lo que y estar en total contradicción con la Biblia porque Dios me entiende. No. Él entiende que tú no lo conoces y que tú no te has convertido. Eso es lo que Él entiende. ¿Sí? Entonces condicionamos muchas cosas. Ok, wow, esa es la introducción. Ya no podemos ir. Esa es la lección de hoy. Vamos para el mambo. El primer tema y subtema, el juicio ocurrirá cuando Cristo venga en su gloria. El subtema es, todas las naciones estarán presentes. Mateo 25, 31 al 32. Que lo tenga, agarre el micrófono y léalo para beneficio de todos nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cuándo es eso, Luis? Cuando venga en su gloria. Viste que nos da un timeline, ¿verdad? Nos da una línea de tiempo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando Él venga en qué? Haya venido en su gloria, ¿verdad? Esto nos dice que tenemos que mirar nuestro ¿qué? Reloj profético. Antes de decir, Cristo viene mañana, Cristo viene. No, tienes que ubícate en el reloj profético de los eventos, ¿verdad? Por eso estamos dando estos cursos de escatología, para que usted se ubique en términos de ¿qué? Del orden cronológico de los eventos, ¿verdad? Por si usted o yo nos quedamos, por lo menos sabemos cuándo la guagua pasa de nuevo. No, claro. ¿Sí? Vamos a saber qué va a ocurrir, ¿verdad? All right. Entonces, y en cuanto al juicio de las naciones, se ubica después del rapto. Mira el reloj, la guerra de Armagedón, que la cubrimos aquí, de la gran tribulación. Todo eso tiene que ocurrir. Y también su segunda venida. Y 1000 años, ¿verdad? Del reino milenial de Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces, es que entonces viene el evento del juicio de las naciones. ¿Vieron eso? Cintia, dale el micrófono, por favor, Luis. Es una pregunta cuando dice, pues al principio, en el 31 que estamos leyendo, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Dios como hombre. Sí, Jesús, en el contexto bíblico, es el Dios hombre. El Dios hombre, ¿verdad? Jesús vino como 100% hombre y 100% Dios. Y la literatura bíblica le adjudica ese título de Dios hombre. Siempre que tú oigas el Hijo del Hombre, porque fíjate, cuando usted, podría ir un poquito más lejos, pero... Puedo saber a Jesús hombre, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a... Es hijo de Dios, hijo de hombre, por eso nació de María. ¿Sí? Él tiene que nacer de la carne. La Biblia dice que todo lo que es de la carne es de la carne y lo que es del espíritu es espíritu, ¿sí? Entonces, él tenía como él no tenía que nacer como Dios porque ya era Dios, ¿sí? Simplemente él estaba en el cielo, en el reino, en la dimensión espiritual. En ese contexto, hombre significa el hombre, como decir mujer. Ok. El hijo de la mujer, o el hijo del hombre. Sí, de esta naturaleza
DNA humana. Ok, pero hay que distinguirlo, ¿verdad? Hago la salvedad que lo dije también en la otra. Por eso hay que ver el contexto. Me agrada que hagas esa pregunta, porque yo dije que todos ustedes son hombres, ¿sí? Todos ustedes son hombres, ¿sí? ¿Y entendieron eso? ¿Y por qué? Porque nosotros somos el espíritu hombre, que fuimos, ¿qué? Colocados en un cuerpo mortal, y es nuestro cuerpo lo que nos distingue el sexo, porque tu espíritu no tiene sexo. Tu espíritu es el espíritu hombre, ¿sí? Y lo que te define aquí en la tierra, como hombre y como mujer, es tu cuerpo. ¿Vieron eso? Entonces, antes, Cintia, el movimiento feminista decía que no le gustaba la Biblia porque eran machistas, los judíos eran machistas. Y sí lo eran, entre ciertas formas sí lo eran. No dejaban que las mujeres entraran al templo, no, el esposo caminaba al frente y ellos atrás, como los árabes, bien parecido a los árabes, la cultura, y ellos son primos, hermanos. So, ¿ah? Y como la Constitución, que cuando dice we the people, no contempla, las mujeres no son the people, Exacto, los negros exacto, no son the people. exacto. O sea que el movimiento feminista no se identificaba con la palabra de Dios porque siempre le habla al hombre, al hombre, al hombre. Pero es que no entienden, no entienden la definición de hombre bíblica, ¿no? Que es el espíritu hombre que está en todos nosotros, ¿sí? El Dios entre nosotros. Y por eso que cuando el ángel Gabriel anuncia, válgame, estoy yendo aquí ya profundo un poquito más, pero anyway, cuando el ángel Gabriel anuncia la venida de Cristo, ¿qué le dice? Un hijo les es dado y ¿qué más? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Cuando define, dice, viene como rey y viene como hijo. Sí, ahí lo define desde el anuncio, ¿verdad? Se lo doy para que lo estudien y véanlo, para que ustedes vean que hay dos distinciones, el Dios hombre, ¿verdad? No es que Él es 50% hombre y 50% Dios, no, Él es 100%. Lo único que pasó fue que, mira, Él como deidad, el pecado entró por un hombre y tenía que ser, ¿qué? Removido por otro hombre. Esa ley la estableció Dios. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para restaurar el hombre? Wow, me fui por otro lado, pero voy a cerrarlo. Cogió el espíritu de Cristo, que es espíritu, y le dio, dice, ¿se acuerdan ese verso? ¿Verdad? Y Jesús se despojó de sí mismo, de toda gloria y toda honra, y se hizo igual a los hombres, ¿sí? No padeciéndole, ¿verdad? No diciendo, mira lo que hice, Dios mío, dejé el trono y me estoy metiendo se metió en una vestidura humana, ¿sí? ¿Ok? Porque la única forma que él podía restaurar el mundo era muriendo como hombre, no como Dios. ¿Vieron eso? No sé si lo habían visto antes, pero eso es lo que ocurrió. God in a man suit. ¿Sí? Por eso fue que una vez murió y resucitó, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Y qué le hizo el papá? Papi le delegó toda la autoridad delegada en el cielo y la tierra. Le atribuyó toda la gloria que había dejado en el trono para cumplir con el mandato de Dios. ¿Viste eso? Entonces, Él es 100% Dios y 100% hombre. Porque hay gente que dice, él es mitad. No. Eso es acá en el mundo de acá, que son medio. Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Wow, buena pregunta. Me fui ahí profundo, pero espero que te haya aclarado la duda. Ok, entonces, tienen que ocurrir todas estas cosas, ¿verdad? El rapto, la guerra de Armagedón, todos los 7 años de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo juntamente con nosotros, ¿verdad? Y junto con Él vamos a reinar 1000 años con Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Donde Él reinará, Jesús, desde el trono de David. Literalmente, ¿saben que los judíos guardaron el trono de David y lo tienen guardado? Porque literalmente Él va a reinar desde ese trono. O sea, es que la Biblia está brutal.
Es una cosa increíble. Ok. Entonces, todos los habitantes de la tierra que murieron sin Cristo serán resucitados. ¿Para qué? Para comparecer al juicio de las naciones. ¿Se acuerdan el acto del rapto? Ubíquense. El rapto de la iglesia es diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Jesús toca la trompeta y Jesús permanece en donde? En las nubes. Y los que murieron en él resucitarán primero en un cuerpo glorificado, y nosotros que quedamos vivos también seremos arrebatados y tenemos transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ok? ¿Fueron resucitados quiénes? Los creyentes en Cristo, no los no creyentes. ¿Vieron eso? Ok. Pasaron todas estas cosas en los eventos que están ahí, escatológicos. Y ahora, después del reino milenial, es el juicio de las naciones. Y llegó el juez. ¿Y qué hace Dios? Resucítame a todos los que murieron sin mí desde Adán para acá. Desde el diluvio. Desde toda la historia del mundo. Toda esa gente van a ser resucitados. Por eso se llama el juicio de las naciones. Aún de naciones que hoy en día ni existen, van a ser juzgados. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, los impíos, los injustos, los que negaron a Cristo, serán resucitados, ¿verdad? Y eso sería su primera muerte, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito en la otra lección de la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es que después que ellos murieron sin Cristo, fueron resucitados para ser juzgados y ahora fueron sentenciados al lago de fuego eternamente, y a esto se le llama la segunda muerte. ¿Sí? Ok. Bueno, están duros ya. Próxima la dan ustedes y yo me quedo aprendiendo. Ok. En el verso 32 nos indica que todas las naciones del mundo serán reunidas y presentes delante de ¿qué? Del trono de Cristo. ¿Quién es el juez ahí? Cristo. Cristo es el juez justo. ¿Sí? Ok. Aquí podemos observar que Dios le ofrece, nos ofrece ¿qué? Libre albedrío al hombre para elegir si quiere servir a Dios o no. Pero no le da la libertad de escapar de comparecer ante el juicio. ¿Vieron eso? La Biblia dice que Dios ha establecido que el hombre nacerá una vez y morirá, y luego se presentará delante del juicio de Dios. Eso lo estableció Dios. Y aquí estamos viendo en este acto que estos que murieron sin Cristo fueron resucitados. ¿Para qué? Para ser juzgados y luego sentenciados. ¿Ok? Entonces, miren el beneficio de Dios. Él no te obliga. Él no te obliga a aceptarlo ni a servirlo. Él te da libre albedrío. Qué chévere, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que te dé la gana, literalmente. Estás ofendiendo a Dios, ¿sí? Porque al rechazarlo, ya te condenaste, ¿sí? Pero te dio libre albedrío. Y tú escoges. Lo que no puedes escoger es la consecuencia de ese rechazo, ¿sí? Te dice, yo te doy libre albedrío, haz lo que te quiera. ¿Quieres pecar? Revuélcate en el pecado, gózate, todo lo que tú quieras. Pero yo te doy libre albedrío de servirme, pero del juicio mío, nadie se escapa. Por eso que Jesús dice, en la palabra dice, mía es ¿qué? La venganza. ¿Sí? De él es el juicio de juzgar, y también de él es la venganza que se va a manifestar en su segunda venida contra los enemigos de él. ¿Verdad? Ok, entonces, esos tendrán que dar cuenta sobre todas las decisiones y acciones que tomaron mientras vivían en la tierra. ¿Tú te imaginas el CD mío? Válame Dios. El CD, el archivo de David Marrero. Válame Dios. Vale, eso tiene más tomo que... ¿eh? Eso es todo de él. Sí, eso del 1 al 10 años. Todavía falta el resto.
Tú te imaginas lo que está registrado, ¿verdad? Hay unos libros, hay varios libros que los profetas y los que tuvieron visiones del trono de Dios hablan de varias bibliotecas, de diferentes libros, ¿verdad? Está el libro de la vida, donde están registrados aquellos que heredarán el reino de los cielos. Están los libros que están constantemente actualizando los ángeles, de las obras y las decisiones que nosotros tomamos aquí en la tierra, las cuales tendremos que dar cuenta delante de Dios en el juicio de las naciones. Pero, ese juicio, por eso es que me gusta esto. Ese juicio, nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de todo nuestro pecado. Las ovejas, no, porque ya somos salvos. Por eso estamos a la derecha. Somos las ovejas. Los que van a ser juzgados son ¿qué? Los cabritos. ¿Por qué? Pues entonces la salvación no te sirve de nada, ¿sí? ¿Qué es la salvación? Técnicamente, es el Dios, el juez, ¿sí? Satanás significa acusador. Ahí está David, mira lo que hizo hoy. Tú no lo viste, pero yo lo vi. Y mira, aquí está la evidencia. Mira la foto, mira la huella digital. Mándalo para el infierno al pastor David, ¿sí? Y allá yo tengo mi fiscal. Y mi fiscal está aquí escuchando. ¿Quién es mi fiscal? Jesucristo, eso mismo. Y él va a decir, su señoría, lo que dice Satanás el acusador es cierto. David hizo esto a las 2 de la tarde. Ahí está la foto, ¿sí? Aquí está el testigo en contra de él. Aquí está el exhibit A, B, C. No estoy negando nada a lo que dice el acusador, ¿sí? Pero yo voy a hacer esto. Yo te pido que lo dejes en libertad. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar su lugar. Para que él quede absuelto y yo pago la multa de él. ¿Vieron eso? Eso es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Quiere decir que los pecados de nosotros, los pecados de nosotros que fueron atribuidos a nosotros, que sí eran responsables al aceptar a Cristo y ser perdonado por Cristo, tu récord está en blanco, porque Él pagó tu multa y Él pagó tu sentencia de cruz, que es la más grande. Edgar y después Dorcas. Edgar y Dorcas. Está bueno esto, ¿verdad? Se pone bueno la cosa. Sí, la pregunta es para aclarar, porque mencionas en un momento que es juez y en otro momento abogado. Era para aclarar eso. Ah, no, eso es figurativo. No, lo que cuando te digo juez, estoy hablando de la Biblia en el contexto de que estamos hablando en Mateo. Lo que yo te estoy dando es una ilustración de lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Es de forma figurativa para que puedas entender lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Y por eso es que Jesús dijo, lo otro que puede decir Jesús es decir, Él hizo todo eso, pero yo pagué ese precio por Él. Y queda absuelto. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios. A Él le costó todo, a nosotros no nos costó nada. Dorcas. Sí, que dice en Apocalipsis 20, desde el versículo 11, dice, también vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros conforme a sus hechos. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que se encontraban en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Muy bien. Gracias. ¿Vieron los diferentes libros, ¿verdad? Eso es, en ese contexto hay otros, ¿verdad?
una vez yo tuve una visión y el Señor me estaba tratando de seducir a meterme en la palabra, ¿sí? Y entonces Él me dijo, yo te he llamado para que Él le explique de forma sencilla a mis hijos los secretos de mi reino. Dios me dijo eso un día. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hacía? Me metía en la palabra y cuando veía algo, le decía, Señor, ¿y qué es esto? Y me llevaba a otro sitio. Y yo le hacía preguntas y el Espíritu Santo me llevaba a otros versículos y yo estudiaba la Biblia y entendía lo que el Espíritu Santo quería mostrarme. Y entonces cuando lo aprendía, el Espíritu Santo me decía, te lo mostré para que ahora vayas a mis ovejas y les explique los misterios de mi reino de forma sencilla. ¿Sí? Qué lindo, ¿verdad? Entonces, hay muchos preceptos, los preceptos del reino de Dios. Nosotros vamos a estar aprendiendo constantemente. ¿Te imaginas todo lo que nosotros tenemos que aprender con relación a las tecnologías del cielo, a los preceptos, etcétera, etcétera? Es una cosa increíble. ¿Ok? So, cuando usted lea esto, no se asuste. Usted dice, pero ven acá, si Jesús murió por mí, me perdonó los pecados, ¿por qué voy a juicio de nuevo? No, por eso es que lo distinguen. El trono del juez están a la diestra las ovejas y a la izquierda los ¿qué? Los cabritos. Y ellos tendrán que dar cuenta de todo lo que hicieron aquí en la tierra, en lo que está en los libros. Y no pueden decir, no, ese no era yo. Ok, Angelito Guardián, ponme el volumen 3, el CD y tal, el DVD en 4K, en Dolby, para que lo oigan. ¿Ese eres tú o no eres tú? Porque si ese no eres tú, entonces yo soy mentiroso y me está llamando mentiroso a mí. Yo no creo que tengas defensa, ¿verdad? Se haga la aclaración que el juicio de las naciones no es para los creyentes. Vamos a estar presentes para que nosotros podamos ver, wow, de lo que yo me libré. Chacho, ¿ah? Eso hubiera estado yo en ese lado y ahora yo hubiera tenido que dar cuenta. Pero la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Dice que nos perdona y lanza nuestros pecados en el fondo de la mar. Y dice que es tan lejos, así, tan distante el uno, para no acordarse más de ellos. Y los tira así de distante que es el este del oeste, así lo tiene Dios. Pues entonces el juicio no es para mí, porque entonces se está acordando de todo lo que yo hice, está buscando el archivo. So, no se confundan, ¿sí? Vamos a estar presentes en el juicio de las naciones porque nosotros estamos vivos en un cuerpo glorificado durante el reino milenial y ahora Él va a convocar a un juicio de las naciones y nosotros vamos a estar presentes a la derecha a las ovejas, a la izquierda a los cabritos. ¿Se acuerdan de las ilustraciones de Satanás que usan los que adoran a Lucifer? Ellos usan un símbolo, el Baphomet, no sé cómo decirlo en español. Es una ilustración de Satanás. Y si usted mira eso, ¿qué es? Es un hombre cabrito, ¿sí? En forma de cabro que tiene dos sexos, ¿verdad? Ok, so hay todo lo que es pagano, todo lo que es malvado está ahí en esa esencia. Pero interesante que ellos mismos lo presentan como un cabrito. Eso me llamó la atención, ¿verdad? No lo puso como cordero, ¿sí? O sea que de calle es cabrito. So, ya él sabe para dónde va, para el lago de fuego. Porque los que están a la izquierda, para allá es que van. Ok. Le di duro a eso. Ok. El punto B, los justos serán separados de los injustos. ¿Alguien que me lee el 32 y el 33? ¿Alguien? ¿Allá? Una pregunta. Sí. Sí. Una pregunta que me hizo Cintia muy, muy válida, ¿verdad? La traigo también con otra preocupación, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? De que nosotros seres humanos acá, tratamos de visualizar esa parte final, ¿verdad? Que estamos estudiando. Entonces, lo que hemos creído que el Señor, pues, fuimos en el rapto
con un cuerpo glorificado y así mismo Dios en el cielo. en el cielo. Segunda venida regresamos con Él. Regresamos también en esa Cuerpo- misma dimensión de cuerpo glorificado. Sí. Entonces la pregunta que traía Cintia es muy válida. Esa resurrección de los que no murieron en el Señor, pues entonces también es un cuerpo glorificado o ese espíritu. No. Ese espíritu. Es Ese espíritu, ok. espíritu, porque te voy a explicar por qué. Ok, y entonces, Cuando. Ajá. Sí. sí, entonces para terminar, pues traer el comentario, ¿verdad? De que podamos observar de lo que nos libramos. Sin embargo, pues en esa plenitud con el Señor, yo me visualizo en su presencia, hay plenitud de gozo, delicias a sus diestras para siempre. O sea, es una vida de esplendor con el Señor. Entonces, ¿cómo trabajamos con él? ¿Me libraste de eso? Ujú. Una pregunta. Y cierto pensamiento de que, wow, mis seres queridos, de que no estaban en el Señor, Ujú. ¿cuál es el sentimiento? Más bien, Sí. Sí. Eso yo le pregunté a mi papá cuando él tuvo una experiencia de vida o muerte y subió por el túnel de luz y me explicó todo el proceso. Y yo le decía, ¿y tú no estabas pensando en nosotros? No. ¿Y tú no pensaste en mami, papi y todos nosotros? No. Y yo pensé que lo había hecho intencionalmente, pero no es así. Si yo muero hoy, cuando salga de aquí y muero, estoy en la presencia de Cristo, ausente de este cuerpo, presente con Cristo. Si cuando yo llegue al cielo, yo me voy a recordar de todo lo que dejé acá atrás, y de mi esposa, mi nieto y mis hijos, el estar en el cielo es una tortura, no es una bendición. Lo que mi papá me dijo es, él se acordaba solamente de la gente que eran sus amigos y familiares que encontraba en el cielo. ¿Cómo estás, Tito? ¿Y tú, Pencho? ¿Y tú, Juancho? Sí. Él se acordaba de los que vivieron con él, pero la mente no es bloqueada porque entonces sería una tortura estar disfrutando. Ni te va a acordar de ello tampoco. Tú vas a reconocer los que están en el cielo porque eran creyentes como tú y tú los conocías porque eran parientes o amigos, compañeros de trabajo. Pero lo que dejaste atrás no te va a acordar porque va a ser una tortura. Más si tu esposa después viene y tus hijos, porque son creyentes, pues los vas a reconocer y en el cielo van a ser tus hijos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que entonces no sería un cielo, sino sería un infierno, ¿sí? Y esa pregunta se la hice a mi papá porque tenía la misma duda. Ajá. La otra parte es que ¿cómo te digo? Resucitados. Deja pensar lo que la pregunta fue si ellos son resucitados en espíritu o si es espíritu y cuerpo, ¿verdad? Esa fue la pregunta, lo que no conocían a Dios. Ok. Ajá. La que usted, ok. O sea, sí. La pregunta es esta, si cuando en el juicio de las naciones los impíos, los que no creyeron en Jesús, son resucitados para ser juzgados y luego sentenciados al lago de fuego, ¿en qué estado son resucitados ellos? Bueno, para valorizar, para el contexto de la palabra resurrección, tiene que ser corporal, perdóname, tiene que ser cuerpo y espíritu, porque entonces sería un espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo tú ibas a identificar ese espíritu si no tiene el cuerpo? Por eso es que en el rapto de la iglesia dice que en un abrir y cerrar los ojos, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que, vamos a suponer que yo muera, para hacerlo más claro todavía. En cuanto al rapto, si yo soy creyente y me aplastó un camión ahí, ¡pah! ¡Ay, tan bueno que era! Porque todos son buenos cuando se mueren, ¿verdad? Cuando están vivos no sirven para nada, pero cuando están muertos todos son buenos. Entonces, mi cuerpo lo acaban de enterrar en Montecristo, ¿verdad? Mi espíritu está en la presencia de Dios constantemente, ¿sí? Porque fui creyente. Pero, ¿qué ocurre en el rapto de la iglesia? Mi cuerpo, mi espíritu que está en el cielo con Dios, se va a encontrar con mi cuerpo.
en un abrir y cerrar. Y ahora yo tengo cuerpo glorificado. ¿Vieron eso? Lo voy a repetir para que entiendan ese fenómeno. Si usted es creyente, como yo, y yo muero, Pablo dice, ausente de este cuerpo, presente con Cristo, mi espíritu está en la presencia de Cristo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de los santos, que es el rapto, ¿verdad? Y en un abrir y cerrar dice que los muertos en Cristo, quiere decir, los cuerpos de los que murieron en Cristo se levantarán primero. Y ese es mío, ese es mi cuerpo. ¡Pah! Y tengo un cuerpo glorificado. Aquello que era mortal se vuelve inmortal, aquello que era corruptible se vuelve incorruptible, ¿sí? Y ahora tengo un cuerpo como el de Cristo, que me funciona en las dos dimensiones, me funciona en el cielo y me funciona acá en la tierra. ¿Vieron eso? Que eso es lo que hacen los ángeles. Los ángeles tienen la peculiaridad, el don, de la forma que están constituidos en su DNA. Ellos son seres espirituales. Cuando Jacob los veía bajando y subiendo, se transformaban en seres humanos, hacían sus obras, su asignación y subían por la escalera. Y mientras iban subiendo, se iban transformando de nuevo en seres espirituales. ¿Sí? Es una facultad que tienen los ángeles. Sí. Sí. Ok. Entonces la pregunta para contestarte, en el juicio de las naciones, en la definición de resurrección, tiene que haber dos elementos, espíritu y cuerpo. Si no, es un fantasma. ¿Sí? ¿Ok? Buena pregunta. Cristo es conocido como ¿qué? Como el buen pastor. Y aquí podemos observar que como la autoridad que él ejerce como pastor de ovejas para separar la manada entre las ovejas y los cabritos. Ya que las conoces y ellas también conocen su voz y le siguen, ¿sí? Qué lindo, ¿verdad? El buen pastor conoce sus ovejas, no solamente las conoce, por eso las dice, esto es a la izquierda y esto es a la derecha, ¿sí? Sino que nosotros lo conocemos y seguimos, conocemos su voz y lo seguimos, ¿sí? Es una relación de ambas direcciones. ¿Quién tiene 2 de Timoteo 2:19 y lo pueda leer? Aquí vamos a ver cómo el buen pastor cataloga, ¿verdad? A esa manada. Rosa, vamos, y Sammy, zúmbalo, quítale el mute y zúmbalo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y adiantre. Me encantó. Rosa, ¿qué decía al principio? ¿Cómo está el reino de Dios? Pero el fundamento de Dios está firme. Los preceptos y el fundamento del reino de Dios están ¿qué? Firme. Firme. No se estremecen. ¿Y qué dice? Sí, repítelo de nuevo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice, teniendo este sello, dice. Teniendo este sello, sí. ¿Viste? Este sello. ¿Quién es que no sella? Dios, Cristo. El buen pastor. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Entonces, y dice, y el que está sellado, más vale que ¿qué? Que se aparte del mal. ¿Sí? Ese es el consejo que da Pablo a Timoteo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que están catalogados la manada entre los justos, que son las ovejas, y los injustos, que son los cabritos. Por eso le puse esa lámina ahí. Los dos conviven juntos, pero al final serán separados. ¿Se acuerdan de una parábola de Jesús que es similar a eso? El trigo y la cizaña, sí. ¿Qué hacen? Están juntos. Pero al final son ¿qué? Separados. Unos para el trono de Dios y otros para el fuego. ¿Vieron eso? ¿Vieron el paralelismo? Ok. Muy bien. La Biblia nos recuerda que no seamos como los animales sin entendimiento, que son bestias indomables. ¿Verdad? Es el énfasis.
Las ovejas se representan a los redimidos que tienen un corazón obediente. Wow. Y sensible a las necesidades de otros. En cambio, los cabritos figuran como los injustos. Son aquellos que son ¿qué? Indomables, que le ponen y patean y muerden y no se dejan domar, ¿sí? Estos son ¿qué? Injustos y que rechazan a Dios y son inclementes, no muestran misericordia a los que sufren necesidad. Y aun cuando esta manada conviven juntos aquí en la tierra, en ese día el Señor los separará para darles su merecido. ¿De acuerdo a qué? Su identidad, su actitud y su conducta. ¿Ok? Este es cabrito, este es oveja. Este es cabrito, este es oveja. Por si tiene duda, va a tener ¿qué? El sello, ¿sí? Ok. Entonces, somos pueblo de Dios separados. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ni tampoco nos comportamos como los del mundo. ¿Sí? Así se comportan los cabritos, que no son indomables, son rebeldes. No, yo no creo en eso, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a sujetar. Bla, bla, bla. Esos son los injustos. ¿Sí? Por eso que la Biblia nos dice que nos debemos sujetar los unos a los otros, ¿verdad? Como a Cristo. ¿Sí? Yo me sujeto a usted, usted se sujeta a mí, nosotros nos sujetamos los unos a los otros en Cristo. ¿Amén? Porque si no, entonces viene siendo un cabrito que es indomable, que hay que ponerle un frenillo, ahí con el frenillo pelea y patea. La posición de las ovejas es importante y tiene un significado, ¿verdad? Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y ahí hablé del refrán, ¿verdad? Que los zurdos no entrarán al reino de los cielos. Ok. Usted no sabía que ese refrán era bíblico, ¿eh? Hay un refrán pueblerino que dice que los zurdos no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Lo que escriben con la izquierda, no. Lo que se refiere es que a ese verso, en el juicio de las naciones, que los que están a la izquierda no entrarán en el reino de los cielos. Ok. La diestra de Dios es un lugar de ¿qué? De honra. Y la Biblia nos ofrece versos y patrones diferentes que manifiestan la verdad de la diestra fuerte de Dios. La bendición, cuando se leía el testamento, y cuando el padre de la familia iba a morir, él llamaba a los hijos y llamaba al primogénito, porque le tocaba el doble de la porción de la herencia, le tocaba al primogénito. Y entonces, ¿qué hacía el padre? Le imponía la mano, ¿sí? Y le echaba la bendición, ¿sí? Y le declaraba la herencia y la bendición sobre él. ¿Con qué? Con la diestra, con la mano derecha. Hay un montón de patrones, si usted lee en el Antiguo Testamento, y también en las monarquías se practica también. Es interesante. Ok. Eclesiastés 10:2, ¿qué dice? Eclesiastés 10:2, así, Hodges. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Interesante, ¿verdad? Eso lo escribió Salomón. Repítelo, está bien bueno eso. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Wow. Porque su corazón ya está con los cabritos. Porque Jesús dijo, ¿podrá un árbol malo dar buen fruto? ¿Podrá un árbol que dé buen fruto de malo? ¿Sí? O sea que ya el que tiene el corazón ya en la izquierda, ya es difícil de traerlo a la derecha. Ok. El próximo tema, las ovejas de Cristo serán galardonados primero. El subtema A, las ovejas de Cristo heredarán el reino y recibirán recompensas. Alguien que me lea en Zoomlandia o acá, Mateo 25, el verso 34.
Entonces el rey dirá, los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve Ok. Qué lindo. Le dijo a los de la ¿qué? A la derecha. ¿Qué le dijo? ¿Cómo los catalogó? ¿Los qué? Los benditos de mi Padre. No son míos, son de mi Padre porque yo soy tu hermano. ¿Vieron eso? Yo soy príncipe, ustedes son príncipes también. Vénganse, los benditos de mi Padre. ¿Y a dónde van? ¿A dónde lo está mandando que vayan? A heredar. ¿Vieron eso? No se lo otorgó porque hicieron obras. Fue por herencia. Sí, los benditos del Padre entran basado en la herencia. Cuando eres hijo o hija. No por las obras. ¿Vieron eso? Ok. El verso 34 se inicia la sentencia con los que están a su derecha, donde Jesús primero recompensa a los fieles y luego retribuye a los injustos, ¿verdad? Hay una retribución. A los justos se les recompensa su obediencia, su fidelidad. A los malvados se les retribuye. ¿Ok? Este patrón lo vemos también, ¿en dónde? En que Dios recompensa primero y después brega con el malvado. ¿Dónde vemos esto? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Dios envió unos ángeles, ¿verdad? Ande Lot, ¿sí? Y que Lot tiene que salir con tu familia. ¿Por qué? Porque Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra con azufre y fuego. Salgan ahora. Pues, ¿qué hizo Dios? Bregó primero con los justos, ¿sí? Los sacó de Sodoma, sacó los justos de su padre y luego bregó con los injustos, ¿sí? Y destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Dónde más vemos ese patrón? En el arca de Noé, ¿verdad? Había otra civilización malvada, de injustos, de violencia, de pecado. ¿Y qué hizo? Dios bregó primero con los justos. ¿Qué hizo? Construyó el arca, Noé, los colocó en el arca, primero cerró la puerta y luego bregó con los injustos, ¿sí? Y inundó la tierra. ¿Vieron eso? ¿Ve el patrón? Ahora, en el juicio de las naciones, vemos el mismo orden. La Biblia es patrones. Tiene que observar patrones. Si usted se fija en los patrones, usted va a aprender de la palabra mucho. Y ves patrones repetitivos. Dios brega con el justo primero y luego con el injusto. ¿Sí? Cuando se trata de juicio. ¿Ok? All right. Del Mar Rojo. Pasaron los justos, el pueblo de Israel primero, los cruzó al otro lado, estaban salvos, se cerró el Mar Rojo y perecieron los impíos. Otro patrón. ¿Sí? Si usted mira, va a ver patrón tras patrón de eso. Dios brega primero con el justo y luego retribuye al injusto. Ok. Proverbios 3:33. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo puede buscar? Fíjate, en el rapto se ve también, ¿verdad? En el rapto, ¿qué hace de la iglesia? Él remueve la iglesia y después brega con la ira de Dios sobre la tierra. ¿Vieron eso? Otro patrón. Ok. Proverbios. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Wow. ¿Vieron eso? ¿Cómo es el trato de Dios? Con el justo y con el injusto. Es bien diferente, ¿sí? Es bien diferente. En la casa del malvado no hay justicia, no hay paz, no hay bendición, no hay provisión, no hay protección divina, no hay salud, no hay nada. ¿Sí? Y Dios trata, de acuerdo a tu identidad y a tus acciones y tus decisiones, te cataloga como oveja o cabrito, justo o impío. Amén. Ok.
So, Cristo llama a los de su derecha, a los benditos de su Padre, lo mencionamos, porque son, ¿qué? Sus hijos. Y los versos 35 y 36 nos detallan la recompensa de los justos, quienes son salvos por la gracia y no por las obras de la carne. Vuelvo y enfatizamos esto, ¿verdad? No obstante, sí serán recompensados de acuerdo a las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Efesios 2:10. Nosotros sí vamos a recibir galardones, no castigo, encima de las buenas obras que hicimos, ¿sí? Eso sí. La noche de reconocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan el trono el trono blanco de Jesús? Lo cubrimos ya en una lección. Es que es una celebración de ¿qué? De galardones que se le van a dar a los creyentes, ¿sí? ¿Ok? All right. The Academy Awards of Heaven. Yes, exactly. All right. ¿Vieron eso? Son diferentes. Nosotros vamos a ser llamados para ser galardonados. Ellos van a ser retribuidos. ¿Sí? Y las buenas obras que sí hacemos, no por las buenas obras somos salvos, sino que somos galardonados. Hago la salvedad de nuevo. No somos salvos por las obras. Sin embargo, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. So, vamos a recibir galardones en los Óscares del cielo por las obras que hicimos, las buenas obras, ¿sí? Cuando aparezca Yolanda o Chin allá con 10 coronas y yo con una, chacho, a mí me tocó el de la vida nada más y gracias a Dios llegué, pero porque ella tiene 20, aquella tiene 30, pues porque hicieron buenas obras, ¿sí? Y Dios los recompensó. Por eso es importante separarse del mundo. Sí, tenemos que separarnos del mundo en el sentido espiritual, pero en el físico habitamos juntos, como viste la cabrita y la oveja. Vivimos en el mismo mundo, pero espiritualmente no practicamos lo mismo, no hablamos como ellos, no nos vestimos como ellos, no nos comportamos como ellos, ¿sí? Porque entonces somos cabritos, ¿verdad? Y eso es lo que le va a sorprender a mucha gente, porque la gente se cree que viniendo a la iglesia, ellos van a ir al cielo. Eso es religión, eso no lo enseña la Biblia en ningún sitio, ¿sí? El tú venir aquí o no venir, en el cielo van a ver un montón de gente que nunca puso un pie en la iglesia, ¿sí? Mira cómo me miran. Así es. Así es. Y lo que usted cree que va a ver en el cielo, a lo mejor va a ver el asiento vacío allí. Adiós. ¿Y el asiento del pastor David dónde está? No está vacío, no llegó. ¿Sí? ¿Ok? All right. Porque yo venga todos los domingos y los miércoles viene y predique y dé clase, eso no me da acceso al cielo. ¿Me están entendiendo? Los hijos de Aarón. Vamos a darle un ejemplo bíblico. Los hijos de Aarón. ¿Qué le pasó? Dentro del templo, le volvió este sitio común en el altar, empezaron a ¿qué? A profanar el altar, empezaron a ¿qué? A comerse la ofrenda de sacrificio y dice, dame ese pernil y vamos a asarlo en el lechón ahí con el cuerito. Olvídate de dárselo a Dios, ¿sí? Y vino la hermanita, mira, vamos para allí para el closet y vamos a curarnos en salud en el templo, ¿sí? ¿Y qué hizo Aarón? Aarón nunca los corrigió. Y Dios le dijo, no more. Los dos murieron. ¿Sí? So, el venir a la iglesia y trabajar en la iglesia no te garantiza que va a ir al cielo. ¿Me entiendan eso? Entiéndanlo, porque mucha gente dice, ay, bendito, esa persona que hizo tanto en la iglesia. Sí, qué bueno, que hizo mucho. Pero eso no, el hacer mucho no te va a entrar al reino de los cielos. Tu fe en Cristo debe producir frutos, sí. Y si tú los produces, vas a ser el galardonado en aquel día.
Pero tú coger este cuerpo y meterlo aquí los miércoles, los viernes, los domingos, y ir a todas las misas y todos los servicios que hay en Aguadilla, no te va a dar entrada al cielo. Pero si tú vienes con un corazón, hago la salvedad, ¿verdad? Si tú vienes con un corazón agradable y porque tienes hambre de estar y aprender de Dios, eso va a producir cambios en ti positivos, mientras si no viene, ¿verdad? No estoy diciendo que no venga a congregarte, ¿no? Como muchos tienen costumbre desde el COVID y están escondidos, nada. Ok. No vayan a pensar ustedes que están escondidos por el COVID, que ahora no tienen que regresar a la iglesia. Eso no es lo que estoy enseñando aquí. Ok. Bien. Y adiante. Ok, el punto B es, lo que hacen los justos a los hermanos de Cristo, lo hacen a Cristo mismo. Ok, ¿qué implica eso? Alguien que me lea el 37 y el 40. Filipenses 1:11 dice: llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Okay. Tú produces, la única manera que tú produces frutos de justicia es porque Jesús está ahí. Y cuando tú lo haces, no es para alabanza tuya. Tírame un selfie, mira lo que hice. No, dale las gracias. Cuando alguien me dice, yo le hago una buena bondad, yo le digo, no, dale gracias a Dios que me movió para darte esto. ¿Sí? No a mí. Aquí no hay nada bueno. Dale gracias a Dios que me movió para ayudarte. ¿Ok? Mateo 7:16, que estamos cortos de tiempo ya. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Válgame, ¿viste? Un árbol malo no puede dar fruto. El énfasis, por los frutos los conoceré. Como tú hablas, como tú te comportas, como tú te ves, te van a decir, esto es un hijo de Dios o esto no es. ¿Sí? Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Su gozo. Cuando los rectos, los justos, oran a Dios los miércoles, como hacemos aquí, ¿ah? Le agrada a Dios. Para la ofrenda, el sacrificio del impío es abominación. ¿Dónde vemos el patrón? Caín y Abel. ¿Lo vieron ahí? ¿Por qué? Caín, la simiente de Satanás. Abel, la simiente de Dios. No fue que el Señor le gusta la carne más que la verdura. Dos simientes. La simiente de Satanás, la simiente de Dios. Ok, lo dejamos ahí. Así que la recompensa a los salvados que muestran su amor por los judíos necesitados, a eso está hablando. Por eso es que usted debe orar por la paz. Aquí los miércoles oramos, cuando se los recuerdo a los hermanos, tenemos que orar por la paz. ¿De qué? De Israel, ¿sí? A veces cuando están pidiendo ayuda para la nación, me acuerdo cuando estaban migrando todos esos judíos de la diáspora, no lo dije bien, pero diáspora, ya entre lo maté, perdónenme, santo, Señor, perdóname, me sacaron de la Academia Real Española, no puedo ni llegar a España, sí, los desaforé completo. Cuando ese tiempo estaban pidiendo ayuda para pagarle los pasajes a los judíos para que regresaran a Israel, yo me acuerdo en ese tiempo, yo vi y le dije a Yoli, ¿sabes qué? Cogí este bono aquí, vamos a meterlo aquí, vamos a pagarle unos pasajes para que regresen a Israel. Fue el dinero que se multiplicó como 10 veces ese dinero. Una cosa bárbara. Porque cuando tú bendices a un judío, cuando tú oras por el judío, ¿sí? Y tiene una carga legítima, Dios te va a bendecir porque Él dijo, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. ¿Ok? Yo tengo Colosenses 3:24 ahí. ¿Quién lo quiere leer? Luis.
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vas a recibir la recompensa de tu herencia porque a Cristo servís. ¿Está bien claro hoy? Todo el mundo tiene eso claro. ¿Eres o no eres? A mí me encanta. O eres oveja o cabrito. No hay híbrido. El último tema, los impíos serán condenados al fuego eterno. ¿Ok? Alguien que me lea del 41 al 43. Rapidito. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Wow. Le dijo malditos. Palabra fuerte. ¿Ah? Ahí en Apocalipsis, yo creo en el 2 o el 3, habla de los nicolaitas y dice, y Dios dijo, porque los odio a los nicolaitas. Wow, es una palabra bien fuerte. Ahora Dios dice, malditos. A la oveja le dijo, los benditos de mi Padre. Entonces le dijo, malditos. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, ¿verdad? Y no me diste de beber. Y entonces, como están en un tribunal, fíjate el diálogo que existe aquí. Ellos vienen y dicen, Señor, estamos en un tribunal, ¿puedo hablar? Y él dice, habla. Dice, pero yo nunca te vi a ti, Jesús. Yo nunca te vi desnudo. Si te hubiera visto desnudo, a lo mejor te compraba un pantalón. A lo mejor si te tenía sed, te compraba una botella de agua en la luz. Sí. Pero yo nunca te vi. O un kentoquito, una faltita número 3, si tenía hambre. Pero yo nunca te vi. ¿Qué están haciendo? Justificándose, ¿sí? Yo nunca te vi, ¿sí? Y Jesús le dijo, no me tenía que ver a mí. Lo que tenía que hacérselo a uno de mis pequeños hermanos. Y por tanto, como no lo hiciste, malditos, le dijo. Y los condenó al infierno eterno. Amén. Sí. En la ley, en los 10 mandamientos, si tú miras, ¿verdad? Hay 4 mandamientos que es tu relación con Dios, los otros 6 son con tu prójimo. Por eso que en la cruz que usted ve aquí, gracias por la cruz, gracias por la cruz, oh Dios. Ok, hay un componente vertical aquí, ¿verdad? Los 10 mandamientos aplican aquí, que es cómo tú debes de qué? Comunicarte, tener comunión con Dios. Y los otros 6 son cómo tú tienes comunión con tu prójimo aquí en la tierra, ¿sí? De la tierra al cielo y aquí con tu prójimo. ¿Vieron eso? Hay 2 componentes. Ok, gracias, Dorcas. All right, sigo. A ver si terminamos esto. Esto es el último ya. Los impíos no sirvieron a los hermanos de Cristo ni al Señor. Mateo 25, del 44 al 46. ¿Alguien que lo tenga? ¿Alguien para avanzar que vaya buscando Hechos 14, 22? Entonces también ellos. Ajá. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco me lo
hicisteis. Amén. Qué lindo, gracias. Los injustos ahí se están justificando y se asombraron de qué? De que en toda su vida nunca sirvieron a Cristo. ¿Sí? Ese es el argumento de ellos. Porque les pareció nunca haberlo visto en las condiciones que él describía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú no tienes a Cristo en ti, tú no puedes discernir, tú no disiernes con quién tú estás trabajando. Se acabó la transmisión. Ok. So, es difícil ver la imagen de Dios en otras personas cuando tú no conoces a Dios, ¿verdad? Recordemos que a través de muchas tribulaciones es que heredaremos el reino de los cielos, ¿verdad? Es a través de muchas tribulaciones. ¿Quién tiene Hechos 14:22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El servir a Cristo es un paseo, es un pitches and cream. No, es necesario. No es que dijo, tendréis aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones. No digo a lo mejor 1, 2, no, vas a tenerlos. Es necesario, dice ahí. Amén. Ok. También en el verso 45 que leímos enfatiza, es importante que los juicios de Cristo contra los malos son justos y son irreversibles. Cuando el rey dicta ¿qué? Sentencia irreversible. Debemos de entender que Cristo está representando aún en nuestro hermano más insignificante. El hermano más insignificante de esta congregación, ahí está la figura de Cristo. Y por ende, usted nunca debemos de tener una actitud de desprecio por algún creyente, porque es imagen de Dios. Tenga cuidado. Yo he tenido que aplicarme esto a mi vida. Hay muchos falsos profetas, hay mucha gente de la prosperidad, hay un montón de gente que predican y a veces alguien me dice, ¿y de fulano qué tú creías? Y antes yo era rápido, sacaba la ametralladora, pero ahora soy más sabio y digo, no tengo ningún comentario. ¿Sí? Porque a nadie me hizo juez aquí. Y eso es imagen de Dios. Es imperfecto, pero es imagen de Dios. Y a lo mejor yo lo saco del cielo y el Señor lo entra por el otro lado. ¿Sí? Porque yo no soy el juez. Tanta gente que estamos cejándole el cielo. ¿Eh? Y Dios se lo está abriendo por el otro lado. ¿Sí? Nadie lo hizo a usted juez. Él es el juez. Acuérdese de eso. ¿Verdad? Yo esté aquí. Y cuando yo no esté aquí, ¿qué van a hacer? ¡Uf! ¿Vieron eso? Sino mucho más ahora en mi ausencia. Ya, Hodges, y no lo valoró. ¿Vieron eso? Sí, mejor le hubiera, hay otros que dicen mejor le hubiera no nacido, ¿verdad? Pero hay otras condiciones atachado a eso. Ok, vamos, terminamos, antes que nos venga a buscar Wanda, la gobernadora. Resumen general. El juicio de las naciones es cuando Jesús escogerá a los gentiles que formarán parte de su reino. Eso somos nosotros, ¿verdad? ¿Basado en qué? En la manera en que esas naciones trataron al pueblo de Israel. Los amigos de Dios son considerados ovejas y los enemigos de Israel como cabritos. Debemos de entender que las naciones tienen un deber sagrado con el pueblo escogido de Dios. Nosotros tenemos que orar por la salvación de Israel. Amén. Debemos de tener una actitud de respeto hacia la descendencia de Abraham, porque fue por medio de ellos que vino la ley, vino el evangelio y vino Cristo. ¿Sí? Nosotros no somos mejores. Hay una doctrina falsa por ahí entre las iglesias evangélicas que dicen que nosotros somos los nuevos judíos. Mentira. Somos los gentiles y siempre seremos gentiles. ¿Ok? Porque eso es de... All right. No debemos de jactarnos contra Israel, sino mostrarles que misericordia. Gálatas 6:10 y 16. Alguien que lo busca y cerramos con ese versículo. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, repítelo, es que está tan lindo de nuevo. Dale rewind, Mayra.
Así que según tengamos oportunidad, cuando se surja la oportunidad, hagamos bien a pastor, todos. ¿cuándo debo hacer esto? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? No. Cuando surja la oportunidad. Hagamos bien a todos. ¿A quién? Los de la casa, fuera, justo, impío, tu enemigo. No está fácil esto. Ok, sigue, Mayra. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y mayormente dándole prioridad a los de la casa, ¿sí? Si tú sabes que tu hermano necesita 4 gomas en el carro, pero dándole prioridad a lo de la casa, ¿sí? Lo de la casa primero, ¿se acuerdan? El patrón, Sodoma y Gomorra, primero los justos y después los injustos, ¿sí? ¿Sí? El patrón. Ok. El 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mira para allá. A los que practican esto, ahí está la bendición. Pasa a ellos. En el hacerles bien, tú no puedes fallarle. Porque es el Espíritu de Dios que pone en ti el querer como el hacer. La voluntad de Dios. Y todo lo bueno, todo aquello que te hace moverte, hacer algo, alguien, es de Dios, es la imagen de Dios en ti. ¿Por qué? Porque esta carne no sirve. Esto es para mí. ¿Qué me importa aquel? A mí nadie me ayudó. Que se vayan todos para el ¡pip! Aquel me hizo esto y me la va a pagar. Yo me muero en la tumba para que no le... Sí. Yo siento la presencia de Dios, después dicen. Sí. De Dios Satanás, el Dios tuyo, porque ahí no hay nada ahí, no hay nada. Y nosotros, tú oyes a la gente y dice, se llaman cristianos. Por eso es que la gente está revuelta. Tienes razón. Nosotros no vivimos lo que leemos. Ay, Señor, qué duro. A mí nadie que me diga que servir al Señor es fácil. Yo no sé, en el libreto tuyo será, en el mío no es así, no ha sido así nunca. ¿Sí? ¿Sí? Pero si morimos a nuestra voluntad, nos parecemos mucho a nuestros padres. Cuando tú llegas a un sitio, mira, es un hijo de Dios, mira, si igualita que el país, mira, habla como el país. Mira lo que hace. ¿Quién hace eso? El país hubiera hecho eso. ¿Sí? La imagen de Dios en ti. ¿Vieron eso? Es un reto. Tú no te pones un bumper sticker. Yo pertenezco a esta iglesia. Esto es. Y 10 camisetas de esto y 4. No. Que la gente te vea y digan, wow, ahí está la imagen de Dios ahí en esa persona. Eso es lo que vale. No el diploma, no el PhD, no el carro, nada de eso, no el bumper sticker, no todos los títulos que tú puedas tener en una iglesia, no. Que la gente diga, cuidado, esa es una sierva de Dios. Cuidado, es un siervo de Dios, ni se te ocurre ni decir nada mal, es más, síguelo, que está verde, ni hable ni diga nada. ¿Sí? Que la gente pueda ver la imagen de Dios en ti. Esa es la recompensa más linda. Porque lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Tú te pareces a tu Padre. Tu Padre Celestial. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por todas las preguntas. Gracias por la participación de mis hermanos en Zoomlandia y los que están aquí en tu casa, Padre. Qué reto tan grande, pero también qué lindo que permitiste que las ovejas y los cabritos estuvieran juntos, pero separados en ese juicio para que vieran las ovejas de lo que los libró Dios. Sí, de la sentencia eterna del infierno, separado de Dios. Estaban allí para que fueran testigos presenciales de la obra que hizo Jesús por nosotros. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo. Ayúdanos a hacerle el bien a los pequeños, Señor, al más insignificante, Señor. Ayúdanos a no juzgar, Señor, a nadie, que no juzguemos, Señor. Porque por la vara que seremos medidos nosotros, Señor. Así dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Que todo lo que yo haya compartido hoy sea espíritu y vida para todos nosotros. Y decimos, amén.
Se acabó.